Yo sé que en el mercado hay muchas opciones de inversión, pero cómo debe componerse tu cartera de inversiones es la clave. Y aquí te voy a dar en este video algunas herramientas y algunas consideraciones que tenés que tener antes de invertir. Lo que sí te pido es que no inviertas en cosas que no son reguladas, que están en países de dudosa reputación, que te garantizan ciertos rendimientos en el tiempo, porque ese tipo de cosas tienen altos costos operativos y penalidades de salida. Y ya muchas han quebrado. Y así que yo en esto, además no son normalmente regulados en el país de origen. Así que en eso, y los vendedores son muy bien capacitados para ofrecerte la meca y la seca. Yo en esas cosas no te recomiendo invertir. Vamos a hablar qué requiere la composición de tu cartera de inversiones. Ok, vamos a ver qué es lo que debe componer tu cartera de inversiones en primer lugar. Una cosa que tenés que pensar es cuánto riesgo querés asumir. Cero riesgo, riesgo medio, riesgo alto o altísimo. Eso también va a depender mucho de en qué nivel de vida estés, o más bien en qué etapa, no nivel, sino etapa de tu vida estés. Es muy diferente cuando estamos en los 20, los 30, que sentimos que tenemos una vida por delante. Normalmente somos más arriesgados que si ya estás, por ejemplo, en una etapa después de los 45, ya con tus hijos grandes o en etapas universitarias. Los riesgos que estás dispuesto a asumir son muy diferentes, o inclusive si ya sobrepasas los 50 años, pues definitivamente la situación financiera va a ser determinante y tu etapa de vida para ver qué tipo de riesgos querés o no asumir. Y de eso va a depender también el tipo de instrumento en donde vayas a invertir. Lo primero, antes de cualquier cosa, es que tenés que tener una muy buena base financiera, es decir, un patrimonio sólido. Antes de pensar en cualquier inversión, tenés que tener esa base estable. Y esa base se compone primero de cero deudas, segundo, un fondo de emergencia personal por lo menos de $1,000 para solventar cualquier tipo de emergencia que vayas a tener, seguros, si tienes dependientes, seguros de vida que te permitan estar tranquilo en caso de que faltes, seguro de gastos médicos. Es muy importante tener un seguro que te cubra por lo menos enfermedades importantes, grandes. Si no querés cubrir todos mocos, la apendicitis, eso es un asunto tuyo. Sin embargo, sí tienes que tener un buen seguro de gastos médicos que te cubra para enfermedades importantes. Una vez que ya tengas esa base financiera, entonces ahora sí, nos vamos a ir a invertir. Y aquí vamos siempre a jugar con bajo riesgo, baja rentabilidad. Bajo riesgo, por ejemplo, certificados de depósito a plazo. A mí ese no me gusta llamarlo como instrumento de inversión como tal. Yo lo pensaría como un ahorro, pero bueno, hay gente que eso lo toma como una base y comienza por ahí. Bonos del gobierno, de los gobiernos generalmente, bonos del gobierno de los Estados Unidos, bonos del Ministerio de Hacienda, bonos del Banco Central. Bonos de los gobiernos en sí son bajo riesgo, pero también baja rentabilidad. Un riesgo mediano, estamos hablando de bonos corporativos extranjeros, real estate, pensando sobre todo en casas, en habitaciones, en alquileres, Airbnb, cosas de este tipo. Arte y antigüedades está clasificado como un riesgo mediano y una mediana rentabilidad. Y luego tenemos el riesgo alto y alta rentabilidad, como por ejemplo acciones, commodities, renta variable de los Estados Unidos, monedas, sellos, opciones y futuro y emprendimiento. Aquí ya estamos hablando de una diversificación de tus inversiones, porque como dice el dicho, pues no todos los huevos tienen que estar en la misma canasta. Es muy importante que no apostes todo a la inversión de tu clínica o la reinversión de tu clínica o tu negocio, ni tampoco todo, por ejemplo, a real estate. Tampoco todo se debe ir a bonos de los Estados Unidos o bonos del gobierno central. Lo ideal es tener una diversificación de la cartera, y normalmente esa diversificación tiene que ver con diferentes monedas, diferentes instrumentos, diferentes plazos, diferente riesgo. Y entonces de esta forma, si algo sale mal,
en alguno de los sectores o en alguna de las monedas o en alguno de los instrumentos, pues contás con nosotros para poder aminorar el riesgo. Por eso, principio básico en inversiones, no todos los huevos deben estar en la misma canasta. Partiendo de eso, vamos a ver entonces, si tenés menos de $50,000, y este video me voy a centrar en inversiones menores a los $50,000 para poder ver algunas fases, porque si tenés ya más de $50,000 para invertir, las consideraciones son diferentes. Pero en este video quiero centrarme pensando en que vos tenés menos de $50,000 para invertir. Entonces, la primera fase, estamos hablando que el 40% lo recomendable es que inviertas o reinvertas en tu mismo negocio, consultorio o emprendimiento. ¿Por qué? Porque tenés que hacerlo crecer, no tenés que depender de la deuda. Definitivamente, si vos mismo no estás pensando en reinvertir en tu negocio, es porque ni vos crees en tu negocio, entonces ahí tenemos un problema serio. Y además porque si estás en una etapa de construcción o en una fase de crecimiento, siempre es bueno contar con un capital fresco para inyectarle a tu clínica o a tu consultorio para hacerlo crecer o a tu emprendimiento. El 30% puede irse al sector inmobiliario y en esto hay variedad de opciones alternativas, que lotes, apartamentos en alquiler, cosas para Airbnb. Ahora hay un sinfín de opciones. Un 20% en el mercado de valores local. Hay varios instrumentos y en tu país tiene que haber instrumentos diferentes, y un 10%, algunos recomiendan, asesores en finanzas personales, recomiendan invertirlo en criptos. Esto es algo, no sé si generacional. Yo como doctora de finanzas no invierto en criptos porque es un instrumento que para mí todavía es muy ajeno. No logro comprender muy bien sus mecanismos y le tengo cosa. Así que yo, por mi parte, no me arriesgo ni siquiera un 10% en inversiones en criptos, pero eso te lo dejo a tu criterio. Yo creo que es un asunto, en mi caso, meramente generacional. Vos tomarás tus propias decisiones. Luego está la segunda fase, que lo que yo te recomiendo es un 50%. Ya vamos cambiando un poquitito la composición de los porcentajes dentro de toda la cartera de inversiones. 50% para el sector inmobiliario, un 15% para la clínica. Como te digo, en el sector inmobiliario siempre pensando en todas las opciones, en la gama de opciones que hay en este momento. 15% en tu clínica o emprendimiento, 15% en el sector bursátil. Ya puede ser internacional, puedes irte a explorar otros mercados, otras alternativas, y un 10% en cripto u oro. Pero como te digo, yo prefiero el oro en tal caso que la cripto, pero bueno, eso es algo muy personal y que tenés que asesorarte con tu corredor de bolsa mejor. Y una tercera fase que podría ser de la siguiente manera: 40% en el sector inmobiliario, un 30% en la clínica, un 15% en el sector bursátil, puede ser internacional, un 10% en el sector o recursos verdes. Y vamos a hacer esta incorporación de este sector que puede ser muy interesante, porque recordemos que, bueno, los recursos naturales están siendo bastante, obviamente, escasos. Tenemos una situación a nivel climática mundial y de ahí todos necesitamos comer y vamos a necesitar seguir comiendo. O sea, eso no va a cambiar nunca. Entonces, el sector verde, todo lo que tenga que ver con protección de recursos naturales, con árboles, con plantíos, con terrenos, con tierras, con bonos de carbono neutral, todo este tipo de cosas, empresas que se dedican a la protección del riesgo climático. Todo este tipo de sectores suelen ser bastante interesantes en este momento para hacer una inversión. Y como último porcentaje, un 5% para cripto u oro, con las advertencias que te di. Entonces, Doc, aquí lo importante es que primero te ubiques en qué tipo de inversionista sos vos, y segundo, qué riesgo estás dispuesto a asumir. Eso va a depender de la etapa de vida en la que te encontres. Y bueno, entonces ver cómo haces para diversificar esa cartera, pero recordar que el primer paso es estar sin deudas, tener un buen fondo de emergencia y tener una base financiera sólida. Y esa base financiera tiene que ver
con buenos seguros de vida, buenos seguros de gastos médicos de vida, si es que tenés dependientes, si no, pues no es necesario. Y a partir de ahí, pues entonces sí puedes arrancar con una inversión interesante. Recordad no invertir en cosas offshore, en cosas que no están reguladas en tu mercado. Recordá no invertir en cosas desconocidas. Eso es un principio importantísimo. Por eso yo te decía, yo no invierto en criptos porque aunque he tratado de leer sobre el blockchain, me sigue pareciendo un concepto, una cosa muy abstracta para mí, pero yo, como te digo, me parece que es un asunto generacional. Eso te lo dejo a tu criterio. Siempre tenés que asesorarte con un corredor de bolsa para hacer este tipo de inversiones. Recuerda que en el mercado hay muchos vendedores de cosas financieras que no son corredores de bolsa, así que mucho ojo con eso. Si querés potenciar las utilidades de tu clínica o tu billetera, recuerda que tengo mi método fórmula $1 con el que te puedo ayudar a eliminar toda la basura de tu clínica y a elevar tus utilidades. Solo contáctame abajo en la cajita de información y ahí tenés el link para agendar una cita conmigo. Y si te gusta este video, por favor, ayúdame a compartirlo con tu círculo de influencia. Recomendame con toda la comunidad médica. Y recuerda, organízate, invierte y sé libre.